Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a la presentación de hoy. El tema de hoy es encontrando al Dios que sufre. Es decir, no somos profesionales de la oratoria, quiero decir que, tener un poquito de paciencia con nosotros. Básicamente, voy a intentar transmitir unas ideas y a ver si lo conseguimos. Somos de la Federación de Familias por la Paz Mundial y la Unificación, y tenemos distintas enseñanzas, les llamamos el principio divino, y en la parte de atrás pues estamos ofreciendo gratuitamente un libro sobre unos textos sobre Jesús y otros sobre una introducción de nuestras enseñanzas. Entonces el tema de hoy es el tema del sufrimiento de Dios. Por un lado, sí que podemos reconocer que el ser humano sufre, ¿no? Es decir, pruebas del sufrimiento del ser humano a lo largo de la historia, pues hay muchas, ¿no? De que la humanidad ha sufrido pues problemas de salud, de conflictos entre personas de carácter, temas de guerras, muerte, es decir, maltrato, abusos, etc. Luego también podemos certificar que la creación, las cosas creadas, pues también sufren. Es decir, quizás mejor antes no sufrían tanto, pero estaban abandonadas, pero el ser humano, pues con la contaminación, con el poco respeto, pues con los animales, las plantas, etcétera, pues sí vemos que también hay un sufrimiento por parte de la creación. Entonces, la tercera pregunta que nos podemos hacer es si el Creador sufre. Es decir, entonces hay distintas respuestas ante esta pregunta. Por un lado, el planteamiento que no hay creador. Es decir, pues bastantes personas piensan que esto viene de una evolución sin ningún tipo de propósito, simplemente pues, por una cierta casualidad o unas leyes de la naturaleza hemos aparecido. Luego hay otros que piensan que hay creador, pero que el creador se desentiende del sufrimiento humano. Es decir, alguien creó una maquinaria, unas leyes para que todo esto pueda funcionar, pero se desentiende. Luego hay una tercera opción, por ejemplo, que es que hay creador y que se preocupa del ser humano. Entonces, ante este punto uno puede decir, vale, sí, hay un creador y se preocupa, ¿pero en qué? Porque a veces parece que cada vez estamos un poco peor. Entonces, nuestra explicación, es decir, el punto de entrada de este tema es: para nosotros hay un creador, pero nos creó libres, y aunque se preocupa y cumple el creador su parte de responsabilidad, es como decir, el creador tendría un 95% de responsabilidad, pero el ser humano tiene un 5%. Entonces, si no cumplimos esta parte de responsabilidad, este 5%, pues el ideal del creador no se realiza, no se puede realizar. Entonces, el creador no tiene un cuerpo físico. Dios no, es decir, es un ser espiritual, se puede relacionar con nosotros, con nuestro espíritu, nuestra alma, pero no de una forma física. Por eso, si el mundo no nos gusta o pensamos que tiene que mejorar, la responsabilidad no es que el creador no se preocupe, es que es nuestra responsabilidad para poderlo cambiar. Entonces, el otro día, viendo una serie, una película en televisión, había una escena de una madre había salido a cenar con unas amigas y tenía pues una cámara en su teléfono que veía su casa, y de pronto entran unos ladrones en su casa, matan a la chica que estaba cuidando el niño y le secuestran el niño. Claro, la madre estaba en un restaurante a unos 20 kilómetros de su casa. La madre podía ver lo que estaba ocurriendo, pero debido a que no estaba allí, pues lo único que podía era llorar o gritar. En ese sentido, cuando Dios ve a la humanidad, pues es un poco esto, ¿no? Es decir, la humanidad somos responsables. El Creador puede vernos desde lejos, es omnipresente, omnisciente, pero no tiene un cuerpo físico. En ese sentido, pues es un poco una analogía, ¿no? Es decir, hay un creador que pensamos que sí se preocupa del ser humano, pero de alguna forma necesitamos pues cumplir nuestra parte de responsabilidad.
si vemos el desarrollo de las religiones en la historia, pues por un lado vemos que el cristianismo está esperando la segunda llegada de Jesús, en el budismo también esperan al Buda, es decir, que traería ya el paso final de la humanidad. En el confucianismo también están esperando al Señor de las palabras verdaderas. En el Islam pues esperan al Mahdi, que va a venir. Quiero decir, en distintas religiones hay una cierta esperanza de que pueda venir una figura como central o más conectada a Dios y las cosas puedan cambiar. Entonces, si el Creador busca, o a lo largo de la historia, pues con santos, profetas, mártires, filósofos, ha ido trabajando para mejorar la situación del ser humano, pues es porque, bueno, tiene interés en este mundo, ¿no? Si no, la tesis de que creó pero se desentendió del ser humano o del sufrimiento del ser humano, desde el punto de vista de la gente religiosa no puede ser. La gente religiosa tiene la duda en esto: si hay creador y se preocupa por qué no se le nota más, y la respuesta un poquito que damos nosotros es esto, porque tenemos una parte de responsabilidad. Entonces, si el creador se preocupa del ser humano, pues realmente vemos que con el mensaje de Jesús, el Padre Nuestro, muchas citas bíblicas, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, es decir, es un pastor que tiene 100 ovejas, pero le falta una. Dirá, bueno, tío, ya tienes 99, pero el pastor no puede dormir por la noche porque le falta esa oveja perdida. En ese sentido, también Jesús, dentro del mundo religioso, introdujo un factor importantísimo de llamarle a Dios Padre, ¿no? Es decir, le llamó Padre. En este sentido, ¿qué quiere decir Padre? Padre es un ser que se preocupa de sus hijos. Si no, no le llamaríamos Padre, le llamaríamos de otro nombre, ¿no? Creador, Dios, primera energía, lo que fuera. Pero el hecho de llamarle Padre es porque se preocupa del ser humano. ¿Qué ocurrió con el cristianismo inicialmente? Por un lado, fue influido por la filosofía griega. En la filosofía de los griegos, los dioses no sufren. Está la famosa paradoja de Epicuro, que dice algo así. Para entender un poquito, hace como distintos planteamientos sobre Dios. Entonces, uno es: si Dios quiere y no puede, entonces es un Dios débil. Si quiere arreglar esto pero no lo arregla, es débil. Si puede y no quiere, sería un Dios rencoroso. Sí, ha creado al ser humano y como no le hizo mucho caso al principio, pues lo ha dejado. Y si Dios ni quiere ni puede, pues igual es que ni existe. Es decir, en ese sentido, pues bueno, es una simplicidad de la paradoja de Epicuro. Es más compleja, pero da a entender un poco esto, ¿no? Ve distintas posibilidades y entonces dice, bueno, sin él dar una opinión de qué es, simplemente dice, ¿por qué esto, por lo otro, por tal? Entonces, claro, de alguna forma las religiones pues han intentado buscar, ¿no? Es decir, comprender más sobre este origen y poder entender el Creador. Lo que ha ocurrido, por un lado, por esta influencia griega, a veces la figura de Dios, aunque Jesús habló que era un padre, pero se ha despersonalizado mucho. También con la teología, pues se ha puesto a Dios muy arriba y al ser humano más abajo. En este sentido, es decir, no es tan... Es decir, la relación con el Creador pues sería un poquito como complicada, ¿no? Es decir, porque pues, bueno, cada uno tiene una relación personal con el Creador, la gente que tiene una creencia, pero no es una relación tan clara, ¿no? Porque no hay como distintos modelos. Para nuestras enseñanzas, cuando hablamos del Creador, pues sería un ser, por un lado, con características duales, de positividad y negatividad, y de carácter interior y forma exterior. Quiere decir, Dios tiene un carácter interior y una forma exterior. Entonces, la forma de crear pues es a través de la polaridad, ¿no? De las características positiva y negativa. Es decir,
es como hay unas partículas tal, entonces el creador pues le da, decir, por ejemplo, existe el oro, el plomo, el cobre, hay distintos minerales, cada mineral tiene unas partículas diferentes, entonces por fuera los que no conocemos podemos mezclarlos, pero cada ser ha sido creado con unas características, entonces esta energía, que también Dios, parte de ser el creador y nuestro Padre, también es la primera energía universal. Entonces Él va creando pues a través de las propiedades con las que ha creado los elementos, ¿no? Es decir, entonces en el ser humano igual, tenemos una parte interior y una forma exterior. Entonces, y vemos que todo en las características en los seres creados pues tienen esta dualidad, ¿no? Es decir, los átomos, protón, electrón, es decir, en las plantas se reproducen por estambres y pistilos, hay animales machos y hembras, es decir, hay hombre y mujer. De alguna forma, aunque no conozcamos al creador directamente, pero observando las cosas creadas, sí podemos conocer sobre el creador, ¿no? Es decir, indistintamente, pues bueno, siempre hay alguien que puede no creer también. Bastantes personas no creen en el Creador, en Dios o como le quieran cada uno llamar. Pero lo que sí es verdad es que hay unos principios. Si violamos estos principios pues de amor, de respeto, si las cosas funcionan por esta relación de dar y recibir, pues cualquier elemento tiene un positivo y un negativo y a través de una relación entre ellos pues la energía funciona. Cuando una persona llega a ser muy egoísta y solo quiere recibir, pues de ahí vienen muchos problemas en la sociedad humana, ¿no? Es decir, en este sentido, las leyes de siguiendo las leyes de la naturaleza, aunque una persona no creyera en nada, pero de alguna forma su estándar de vida sería bastante alto, porque la naturaleza tiene incluidas estas características internas de Dios. Dios al principio tenía un ideal, sobre todo en el entorno cristiano, pues se habla de la caída de Adán y Eva, entonces el ideal que tenía Dios pues era de construir un mundo ideal ya en ese tiempo, al origen, pero este ideal no se llegó a realizar. En la Biblia lo explica como la caída del ser humano, una separación del ser humano con Dios, pero incluso, pues bueno, cada religión o cada forma lo explicará de una forma, pero sí que lo que se ve es que si hubo una degradación inicial del ser humano, el Creador ha estado trabajando a lo largo de la historia para elevar el nivel del ser humano, por un lado internamente a través de la religión y las filosofías, y externamente pues a través de la ciencia y el conocimiento en general, ¿no? Entonces el nivel de vida que hoy hay en el mundo, a pesar de pues, guerras, conflictos, mucho sufrimiento por todas partes, pero es mejor que el que había pues, hace 1000 o 2000 años, ¿no? En ese sentido hay un cierto desarrollo. Entonces, este creador había preparado todo para cuando viniera el ser humano, pero el ser humano pues no llegó a entender el corazón del creador, ¿no? El amor que Dios tenía por ellos, ¿no? Es decir, imaginaros, nosotros preparamos un pastel y si se nos estropea, pues nos enfadamos, y a lo mejor hemos usado media hora para prepararlo. El creador había preparado muchos años para la venida de este ser humano, pero el ser humano cuando vino, pues la explicación bíblica pues es que hubo una ruptura, es decir, ¿por qué pudo haber una ruptura? Nosotros pensamos que bueno, hubo una influencia espiritual negativa, una desviación por parte de un ser angélico, pues le llaman Lucifer o Satán o así, que este ser era un ángel, no era un ser humano. Entonces, cuando el ser humano apareció, por ejemplo, en la Biblia hay una cita que dice, creo que San Pablo dice que vosotros tenéis que dominar a los ángeles. En ese sentido, el orden era Dios, Adán y Eva, el ser humano, y después los ángeles como ángeles sirvientes. El ser humano es el Hijo de Dios, los ángeles son sirvientes de Dios. Entonces, Lucifer llegó a desarrollar un sentimiento de celos, de envidia,
y Dios le dio un mandamiento en el sentido de que había una protección, pero de alguna forma Adán y Eva pues no aplicaron el mandamiento y hubo esta ruptura. Es decir, un ejemplo para entender eso es, imaginaros en una casa de una familia rica que tienen un criado, un mayordomo, pues hay una hija y entonces el mayordomo pues seduce a la hija y tiene una relación sexual con la chica, pero como él sabe que no lo puede tener porque es el mayordomo y la otra es la chica de casa, pues esa relación se hace a escondidas cuando los dueños de la casa no están, y como es una relación, por decir, oscura, es decir, algo que debería de ser lo más normal del mundo, la relación sexual entre dos personas que se quieren, pues Adán y Eva aprendieron el sexo, por decir, esta relación sexual de un ser que no estaba destinado a ser la pareja de ellos. Espiritualmente no es nuestro caso, que ahora nuestro cuerpo espiritual no está bien, pero sería posible tener relaciones espirituales, es decir, entre un ser humano y un ángel. En la Biblia hay varios ejemplos también, en Sodoma y Gomorra, etcétera, de este tipo de relaciones. Entonces, el ser humano aprendió el amor con inseguridad, con miedo. Por eso, a lo largo de la historia, todos estos temas de la sexualidad pues, han estado mal vistos, o han servido para provocar, o ha habido miedo de tocarlos. Es decir, no han encontrado su equilibrio, ¿no? Indistintamente de cómo fue esta separación, lo que sí ocurrió es que Dios llegó a tener el corazón roto, ¿no? Y desde ese momento Él estuvo trabajando a lo largo de la historia para poder recuperar estas relaciones, pues el tema de Caín y Abel, Esaú y Jacob, Abraham, los mandamientos de Moisés. Por ejemplo, los mandamientos de Moisés es hace más de 4.000 años bíblicos. Si los siguiéramos, hoy en día el mundo sería el paraíso: no matar, no robar, no molestar a los demás, etcétera, etcétera. Pero ni se cumplen, quiero decir. Algo que Dios nos dio de alguna forma hace 4.000 años, entonces a través de figuras patrióticas, religiosas, han estado a lo largo de la historia y han dado buen ejemplo, y ese es un poco pues el modelo del trabajo de Dios, ¿no? Es decir, que ha ido trabajando a través de figuras centrales para poder conseguir pues este desarrollo interior de la gente. El trabajo del Creador a lo largo de la historia absolutamente es para mejorar el mundo, ¿no? Es decir, mucha gente ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de la historia, pero al no tener una clara comprensión del Creador o del origen del mal, o porque hemos llegado hasta este punto, ¿no?, de que nos es difícil tener buenas relaciones con los demás, pues entonces este ideal que Dios tenía, aunque ha mejorado, pero no se ha conseguido todavía resolver, ¿no? Es decir, dentro del cristianismo, a partir especialmente de 1890, 1900, hubo varios autores que empezaron a hablar este tema de la filosofía del sufrimiento de Dios, o la doctrina infinita de la tristeza de Dios. Hubo un teólogo japonés, Kazo Kitanori, que desarrolló varios textos sobre la teología del dolor de Dios. También incluso hablando pues, del tema de Jesús en la cruz, ¿no? Es decir, que hubo dos sufrimientos. Por un lado, la parte divina de Dios, pero también la parte humana. Las dos partes sufrieron, ¿no? Luego también en sus textos este teólogo japonés habla también del jardín del Edén. Es decir, cuando Adán y Eva caen, por decir, después de la caída, Dios les pregunta: ¿dónde estáis? No es que no les viera externamente, es que los estaba buscando internamente. Ahí también se ve la preocupación del Creador en poder encontrar al ser humano. También en Jeremías 31:20 Dios muestra su preocupación por Efraín, es decir, un patriarca hebreo. Y Dios dice: mi corazón está preocupado por Efraín, ¿no? Es decir, una vez que entendemos este corazón de Dios, esta actitud del sufrimiento de Dios por el ser humano,
si alguien realmente lo entiende, es decir, por ejemplo, ¿quién podría estar bombardeando un país o matando a otra gente si sabes que son hijos e hijas de Dios? No importa si son blancos, negros o amarillos, es decir, todos son hermanos y hermanas del mismo Creador. También hay otro teólogo alemán, nacido en 1926, Jürgen Moltmann. También él habla del Dios crucificado y dice, el Dios que no sufre no ama. Entonces, el que ama sufre. Si Dios nos ama, es que sufre. Si mi hijo o mi nieto está enfermo, yo sufro. Pues ese es el corazón de un padre. Es decir, en ese sentido, esta imagen del Dios Padre se sabe, ¿no? Pues muchas personas rezamos el Padre Nuestro, pero de alguna forma no es un aspecto que se haya enfatizado tanto de Dios, ¿no? Es decir, con un Dios Padre, como solo hay un Creador, pues la humanidad es muy básica, todos los temas de nacionalismos, separatismos, yo soy mejor que tú, no sé qué, es decir, todo eso se disolvería, porque somos todos hermanos y hermanas. ¿Quién puede ir a luchar contra sus hermanos y hermanas, no? Es decir, de alguna forma no debería, ¿no? Hoy en día mismo tenemos el conflicto en Rusia, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es decir, indistintamente de los motivos que cada uno tenga para poder luchar o confrontarse, pero son hermanos, muchos de ellos hablan la misma lengua o están casados entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, para concluir un poquito, pensamos que Dios realmente se preocupa y cada día y está sufriendo por cada pequeña o gran tragedia del ser humano, pero Dios no tiene cuerpo físico. Somos sus hijos e hijas los que somos responsables, pues, de construir este mundo de paz, este reino de paz que bueno, ya Jesús anunció y otros profetas a lo largo de la historia, y ese sería un poquito el mensaje de hoy, ¿no? Es decir, por un lado, entender un poquito este sufrimiento de Dios, y por otro lado, pues bueno, entender que para poder resolver ese sufrimiento de Dios, pues nosotros somos los responsables. Es decir, si yo amo a los demás o me preocupo de mi entorno, de la gente que pueda, pues intentamos aliviar en la medida de lo posible este sufrimiento de Dios. Pues nada, esto era lo que quería comentar hoy, y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues sería ahora el momento, o crítica, todo es bienvenido.